bien sabe este principio. Y Él daría cualquier cosa para que usted no cumpla el principio de la primicia. No es casualidad que el primogénito hijo de Adán y Eva, el primogénito, cometió aquel acto criminal. Porque lo que hace el primero se repite a través de la historia. Si el primero hace un acto de fe heroico y positivo, ese acto se va multiplicando. Se va multiplicando. Por eso fue que Dios tampoco le hizo nada a Caín, porque Dios podía haber matado a Caín, pero el mismo principio se iba a proyectar a través de la historia, y el principio de esto se mantiene a través de todas las escrituras. Cuando el pueblo de Israel estuvo en la ribera del desierto para entrar a la tierra de Canaán, la primera ciudad por conquistar, ¿cómo se llamó esa ciudad? Jericó. Jericó fue la primera ciudad que se conquistó, era la primogénita de la conquista de las ciudades. Y Dios dio una orden allí y dijo que el tesoro, el oro y la plata de esa conquista pasaría al tesoro de Jehová. Así lo dice el libro de Josué, y sería interesante que vayamos un momentico al libro de Josué para leer literalmente ese texto. Josué capítulo 6, vamos a leer aquí la palabra del Señor. Dice el verso 19: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. O sea que lo primero, lo que se apartaba, era consagrado a Dios. Y dice la palabra de Dios que allí hubo un hombre llamado Can, que Can quebrantó ese principio, y Can tomó de esa primicia una barra de oro, y también tomó un manto babilónico que tenía que ser quemado junto con los demás utensilios, pero él tomó el manto babilónico y tomó la primicia del tesoro de Jehová. Y nosotros sabemos la historia que eso le produjo la derrota, no solamente la muerte de Can y su familia, sino le produjo la derrota en un pueblo diminuto, un pueblo pequeño. Jericó era una ciudad fuerte, era la ciudad más importante de aquel entonces, con una muralla que dice que podía pasar hasta 4 carros por la muralla, muy ancha y destructible. Y Dios conquistó la ciudad, pero luego el pueblo cae derrotado ante una ciudad pequeña sin armamento, porque se quebrantó un principio allí que se dijo que no tocara esas primicias. Y entonces al tocarla, la secuencia que hubo fue una secuencia de derrota, porque es lo que enseña la primicia, que dice que si el principio de la masa es santa, el resto de la masa también será santa. Si el principio de tus ingresos, de tus recursos, consagra a Dios una parte de ese principio, el resto de la producción o ingresos del año también será santa. Si tú consagras y apartas para Dios, Dios consagra y aparta lo que te queda del año, gloria al Señor, durante todo el año. ¿Me estoy explicando? Cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, Jesús resucita como primicia o como primogénito hijo de Dios, y como primogénito de los muertos. Jesús resucita con doble primicia, el primogénito de los muertos. Vamos a Colosenses capítulo 1 para que tengamos fundamento de esta enseñanza. Dice así Colosenses
capítulo 1, verso 18, dice la palabra: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él era entonces el primer hombre en morir y resucitar con vida eterna. Se convirtió Jesucristo en esa primicia. Pero también era el primogénito, Hijo de Dios, también. En Romanos, capítulo 8 de Romanos, vamos aquí a buscar el fundamento de esta enseñanza de hoy. Romanos 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Jesús se convirtió en primogénito entre muchos hermanos. Por eso es en el libro de San Juan, capítulo 20, verso 17, cuando María, emocionada, quiso abrazar a Jesucristo después de la resurrección, Él de una forma categórica y contundente le dice en Juan 20:17: no me toques. Ya te voy a decir: no me toques. Este principio de no me toques, porque Jesús no quería que lo tocara, porque Él era una primicia. Él era la primicia entre los muertos y la primicia como primogénito, Hijo de Dios, y no debía tocarlo. Dice acá en el Juan 20:17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Es decir, que como primicia Él no había subido al Padre. Quiere decir que las primicias no se deben tocar, sino se deben guardar, porque es una forma de honrar al Padre también. ¿Me lo voy a explicar? Una forma de honrar a Dios cuando dice que lo honremos con las primicias de nuestros frutos. Ahora, aquí Jesús dice entonces: no me toques, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús entonces por primera vez le dice a su discípulo: mis hermanos, porque en sí eran sus hermanos, porque ya Jesucristo dejó de ser el unigénito de Dios para convertirse entonces en el Hijo primogénito. Dice la palabra que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús estaba en el principio, hago la corrección, no estaba como Jesús, no estaba en la carne, Él estaba como Verbo, Él existía como Verbo, Él no existía como Jesús en el principio. La figura de Jesús aparece encarnada en el momento que es engendrado por el Espíritu Santo y nace de la Virgen María. Desde ese momento entonces el Verbo encarnado se llamó Jesús. Amén. Pero al principio Él era el Verbo, Él era la palabra que creó todas las cosas por medio de Él. Todo lo que existe, todo lo creado, visible o invisible, fueron hechos por Él y para Él, porque Él era el Verbo en el principio. Entonces, al convertirse en primogénito de los muertos, se convierte en primogénito de Hijo de Dios. No solamente Jesús viene a tomar esa figura prominente de la primogenitura. Cabe destacar que dice el libro de Mateo que Jesús fue el primero hijo de María. Fue el primogénito hijo de María. Vamos al libro de Mateo, por favor, en su capítulo 1. Allí podemos nosotros leer. Estamos hoy enseñando, no estamos predicando, sino enseñando. Mateo 1:25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús fue el primer hijo de María.
Esta enseñanza, con otros fundamentos bíblicos, aborda la idea y la doctrina que María fue inmaculada y que María fue virgen y permaneció virgen para siempre. Después que Jesús nace, María siguió su vida normal en su matrimonio con José, y dice la palabra que tuvieron 4 hijos varones, y dice la Biblia que también tuvieron hijas hembras. La Biblia dice que tuvieron hijas, no dice los nombres de las hijas, pero la tradición dice que María tuvo 4 hijas hembras, es un total de 8 muchachos, incluyendo y 9 con Jesús. Entonces, la tradición dice que las hijas, dice la tradición, no la Biblia, esto lo sacaron del libro apócrifo, la historia de José Carpintero, que una se llamaba Asia y Lidia, una María y otra Salomé, dice la tradición de este escrito en la historia. Pero eso no es relevante, lo importante es que nuestra hermana María, esa mujer maravillosa, que Dios escogió con un fin extraordinario para que en su vientre reposara la semilla de salvación, ella tuvo el privilegio de tener otros hijos más, y la Biblia llama el nombre de los hijos, y llama el nombre de los hijos varones. En el libro de Marcos aparecen los nombres, podemos leerlo ahorita rápidamente aquí. Marcos capítulo 6, dice la palabra del Señor, verso 3, que la gente exclamó y dijo: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Allí dan los nombres de los 4 hermanos de Jesús, hermanos que a veces dicen no, que eran los discípulos. No, la Biblia claramente desmarca lo que eran los discípulos y lo que eran sus hermanos. En una oportunidad, Jesús estando con sus discípulos, llegó María y sus hijos a buscar a Jesús y le dijeron: mira, ahí están tu mamá y tus hermanos. Y él se dirigió a sus discípulos y le dijo: mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, ella marcadamente se hizo un límite de los discípulos y lo que eran sus hermanos, que inclusive después de la ascensión de Cristo al cielo, aparecen los hermanos de Jesús con María en el aposento alto. Cuando llegó el día de Pentecostés, ahí estaban los hermanos de Jesús. Inclusive que ellos se convierten al Señor después de su resurrección, porque sus hermanos no creían en Él. Y uno de los hermanos más prominentes de Jesús que se proyecta en el ministerio es Santiago. Y Gálatas 1:19 dice, hablando de Santiago como hermano del Señor, y el libro de Judas, cuando usted lo lee, dice Judas, hermano de Santiago, porque ellos ocuparon esos lugares importantes y también escribieron estas cartas, estas epístolas, que hoy son bendición para nosotros. Amén. Entonces, esa bendición del principio de la primogenitura. Jesús fue el primogénito de María, fue el primogénito entre los muertos y el primogénito Hijo de Dios. Jesús se convierte en hijo primogénito a través de un decreto que el Padre dio, un decreto, y lo decreta hijo primogénito de Dios. Ese decreto aparece en el libro de los Salmos, que también habla de Lucas en el libro de los Hechos 13, y Hebreo también habla al respecto. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, donde que a través de un decreto Jesús lo convierte en el primogénito Hijo de Dios después del proceso de muerte y resurrección. Salmo capítulo 2, verso 6 en adelante dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión y santo monte, yo publicaré el decreto. Y yo publicaré el decreto, este decreto Jesús mismo lo leyó. Él dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es importante
meterle la luz de este texto bíblico, porque algunos movimientos religiosos dicen y enseñan que Jesús no es Dios porque Jesús fue engendrado. Fue engendrado. Y si es engendrado no puede ser Dios, porque Dios no puede ser creado por nadie. Pero debemos entender que este pasaje bíblico, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, se refiere al proceso de muerte, resurrección de Cristo, y cuando Él resucita a todos los muertos, el Padre por decreto dice, tú eres ahora el primogénito, Hijo de Dios, porque había un plan salvífico, que Dios quería un plan salvar a toda la humanidad y tenía que llamar a muchos hijos de diferentes lugares. Entonces Jesucristo fue el primer hijo que resucitó entre los muertos, y vendría entonces un segundo, tercer y cuarto hijo, y hoy por hoy aquí hay una gran cantidad de hijos de Dios. En este momento hay mucha gente reunida que adoran al Señor. Ya no es un solo hijo que Dios tiene, Dios tiene millones y millones y millones y millones de hijos en el mundo entero. Den un aplauso al Señor, porque usted es hijo de Dios también. Gloria al Señor. Usted es hijo de Dios también. Somos hijos. Nosotros ya no somos hijos por decreto, sino somos hijos por nacimiento. Gloria al Señor. El Señor, dice la palabra, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, pero todo el que le recibió, Dios le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Usted entonces, hijo de Dios, no engendrado por carne ni de voluntad humana, usted es engendrado por el Espíritu, engendrado por la palabra del Señor. Amén. El principio de la primogenitura lo vemos entonces en Jesucristo, que ocupó todos los espacios, el primogénito en la creación. Colosenses 1:15 también habla del primogénito de la creación, y quiero también hacer énfasis en este texto, porque también es un texto que agarra para decir que Cristo fue el primer ser creado, y no es así la interpretación, no es de esta manera. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1 verso 15? Dice la letra de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si usted lee este texto de una forma así como lo está leyendo, sin tomar en cuenta el contexto y todo lo relacionado con Jesucristo, usted puede decir entonces que Jesucristo fue el primer que se creó, y que después que lo crearon todas las cosas, pero no es así. La misma palabra dice que Él era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y todas las cosas que existen fueron creadas por Él y por medio de Él. Entonces Jesús no tiene como Verbo, no tiene un creador, porque Jesucristo es Dios encarnado, a la voz del nombre del Señor, que vino a salvarnos a nosotros de un pecado eterno, de una condenación eterna. Den un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Cuando aquí dice el primogénito, este término no se refiere a ser el primero o el ser creado, sino la persona más importante, el que tiene la preeminencia. Es lo que significa que el término aquí que dice que es el primogénito de la creación, está hablando que Jesús es el más importante de toda la creación. Y Colosenses aquí lo ratifica en el verso 18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra preeminencia, esta palabra significa superioridad, ventaja, privilegio, rango, jerarquía o valor. Es decir, una posición elevada en la que el Señor tomó este lugar. Entonces, cuando dice el primogénito de la creación, no fue el primer ser creado, fue el Señor. Pero cuando usted lee el primogénito entre los muertos, sí se refiere al primero que resucitó para nunca más morir. ¿Me lo voy a explicar? ¿Por qué?
Estamos aquí hoy moviendo en una unción de maestro, estamos enseñando la palabra de Dios para establecer el principio de la importancia de lo que es la primogenitura. Entonces, esa posición lo resalta el libro de Filipenses, esa preeminencia en capítulo 2, verso 9 al verso 11, dice la letra de la siguiente manera: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, lo colocó en un lugar de preeminencia, más importante que todo lo que existía, visible o invisible, sea trono, dominio. Jesús es superior a todas las cosas creadas. Es lo que dice acá las Escrituras. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, gloria al Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, gloria a Dios. Entonces, Él es el primogénito de la creación, el primogénito de María, el primogénito entre los muertos, el primogénito Hijo de Dios. Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el principio de tu vida. Todo creyente en el término de la primicia debe tener a Jesucristo como primicia de su vida. Ese es el epicentro, la columna vertebral de la vida cristiana. Jesús no puede ser en tu vida una opción. Jesús no puede ser en tu vida una parte. Él es el todo, la voz del nombre del Señor. Y Colosenses habla de que Jesucristo, aleluya, es el todo de todas las cosas. En el capítulo 3 de Colosenses, vamos a leer aquí, gloria al Señor, el 11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. La voz del nombre del Señor. Jesús es el todo y es en todo. Jesús es en todo en tu vida. Debe estar en tu vida, tu familia, en tu economía, en tus decisiones. Jesús debe ser el todo, y en todas las cosas lo debemos nosotros incluir en nuestra vida. No puede usted tener un Cristo solamente para circunstancias, usted lo aplica, usted lo busca, usted le da el primer lugar cuando a usted le conviene. No, en todas las cosas que hagamos debemos entonces colocarlo en Él como el primero, gloria al Señor. Aplauda a Jesucristo de Nazaret ahora. Como el primero de la creación. Entonces, este principio es el alfa y el omega. Es el principio, pero también Jesús es el fin. Jesús es el fin. Te acompaña hasta el fin, pero Jesús es el fin de un sistema pecaminoso. Cuando Jesús llega a tu vida, hay un fin en tu forma de vivir. Hay un fin en tu forma de conducirte, hay un fin en tu forma de hablar, hay un fin de soltar adicciones, vicios, comportamiento. Jesús debe ser en tu vida el fin de un sistema pecaminoso donde nosotros antes vivíamos, compartíamos y éramos parte de ese sistema. Pero usted fue rescatado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo para que Jesús tenga la preeminencia en todo y sea el fin de un sistema de pecado en tu vida. Vamos al nombre del Señor. Por eso es cuando llegamos a Cristo, hasta aquí, por el Señor, le decimos adiós a un sistema que no nos bendecía, un sistema que es contrario a la luz, un sistema de tiniebla que ya es incompatible con tu vida. Usted es luz y debe caminar como hijo de luz, gloria al Señor, y ser luminaria en el mundo donde usted se encuentra, iluminar y proyectar a Jesucristo, aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable. La voz del nombre del Señor. Él es el fin, pero no solamente es el fin del pecado, también fue el fin de un sistema ceremonial que se estableció en el Antiguo Testamento. Él fue el fin de la ley ceremonial, el fin de los sacrificios, el fin de la Pascua, el fin de muchas cosas que se practicaban, ¿no?, del Señor, y que hoy nosotros
podemos tomar algunos principios de esa enseñanza para aplicarlo hoy, porque son principios que no cambian porque pasan de una dispensación a otra. Y justamente hoy nos toca a nosotros la primicia. Y dice que Cristo es la primicia de los que durmieron en ellos. Fue dado como primicia para nosotros. Pero ¿por qué nosotros hoy celebramos las primicias? Porque hay un principio encristado en ciertos principios que Dios le dio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía promesas de cielo. El fiel de Israel no le dieron promesa de vida eterna, no. La promesa que se le dio a Israel fue una tierra que iban a conquistar, que fluía leche y miel. Se le dio que serían la preeminencia y cabeza de las naciones, que tendrían, aleluya, un nombre como nación. Le dieron principios para prosperar en la economía, principios de salud para vivir aquí en la tierra. Las promesas de Israel no son para el cielo, son, aleluya, para la tierra, gloria al Señor. Pero como nosotros todavía no nos hemos ido al cielo, hay principios que nosotros podemos aplicar sin caer en lo ceremonial, en lo ritual, sin caer, solamente extraer el principio de esta enseñanza. ¿Y cuál es el principio de la primicia? El término primicia en hebreo es Ober Rechit, primero fruto. Ober Rechit, díganlo, se lo decimos, Ober Rechit. Dígale, no me diga grosería. No es una grosería, es los primeros frutos. El primer fruto de la cosecha. ¿Y cómo funcionaba este principio? ¿Cómo funcionaba? El término primicia o primer fruto en hebreo es Ober Rechit. Estas fiestas se celebraban el primer día de la semana después de la Pascua, que iniciaba el primer día del calendario sagrado del pueblo hebreo, que era el mes de Abib o el mes de Nisan. Eran los meses, primer mes del año. Había un calendario civil, un calendario religioso. Ellos manejaban todo el calendario para no confundir las cosas. Ahora bien, esta fiesta la celebraban, la fiesta de la Pascua la celebraban el 14 del mes de Abib. Y cuando comenzaba la Pascua, el 14 del mes de Abib, el siguiente día, que era 15, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura o panes ácimos, que eran 7 días más. Es decir, que cumplía una fiesta del 14 al 21 días. Cuando terminaba la fiesta de los panes ácimos, iniciaban las primeras cosecha de la primicia. Había una primera primicia que era la cosecha de la cebada, que se maduraba 3 semanas antes que el trigo. La cebada cabe destacar, hermano, la sabiduría de Dios, que la cebada maduraba 3 semanas antes del trigo. ¿Por qué razón esto ocurría? ¿Sabe usted que la cebada era la comida de los pobres de la nación? Los ricos comían eran trigo, pero los pobres comían eran pan de cebada. Dios en su amor y misericordia y sabiduría trazó este principio en la naturaleza, que la cebada estuviera madura primero para que los pobres pudieran disfrutar de los alimentos, porque Dios es así de amor como Padre, un Padre amoroso, un Padre extraordinario, nuestro Dios. Esta fiesta eran para ser celebradas, no en el desierto, porque en el desierto no se podía cultivar ni sembrar. Ellos iban en un peregrinaje, recuerden, el cual duró 40 años, desde que salieron de Egipto hasta que entraron a Canaán. Pero en el libro de Deuteronomio 26, allí vamos a leer el principio de la primicia. Dice acá, corroborando lo que le estoy diciendo, 26:1 de Deuteronomio: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y toma posesión de ella, y la habites,
entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y lo pondrás en una canasta e irá al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. No se podía dar primicia en el desierto porque no había producción, no había siembra. Y si usted no tiene producción ni siembra, usted no puede dar primicia. La primicia es un testimonio de que Dios me ha prosperado. La primicia es un testimonio de que en mi casa hay algo chino, en mi casa hay harina, en mi casa hay carne, en mi casa hay dinero. Cuando yo tengo la primicia, estoy dando testimonio. Señor, traigo a ti esta primicia porque en mi casa hay abundancia. Es una forma de expresar gratitud a Dios, aleluya. Y también una forma de confiar, de depender de Dios. Porque si tú tienes la primicia, la tendencia del ser humano es no darlo primero porque me puedo quedar sin nada. Yo retengo mejor lo primero y cuando tengo abundancia entonces voy a dar. No, la primicia era también una forma de yo depender y confiar de Dios, de que Dios proveerá, aleluya. Estoy cumpliendo con la palabra, estoy guardando la primicia, la consagré, la traje al Señor. Ahora lo que me queda Dios lo va a guardar y va a multiplicarse de gran manera, porque era el principio y el compromiso de Dios. El compromiso del oferente o del principiante era traer la primicia, pero el principio de Dios es cumplir su palabra en guardar el resto de la cosecha, y que ese árbol no se secara, ese árbol hubiese abundantemente durante todo el año, de que ese negocio, el cual tuviste primicia, ese negocio no lo va a quebrar la inflación por el dólar, ese negocio no lo va a robar los ladrones, ese negocio está bajo pacto de primicia, bajo pacto de diezmo, y Dios entonces lo va a prosperar conforme a su palabra, porque Él así lo ha dicho en el nombre de ti de Nazaret. Este principio, ¿qué es cerrado este principio, amado hermano? Escucha lo siguiente. Después de las primicias, había una segunda cosecha, que era 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua, esta primicia, esta última cosecha, se le llamó Pentecostés. El término Pentecostés en griego es quincuagésimo, es 50 días después. Venía entonces una segunda cosecha, una última cosecha, y también el pueblo también hacía lo mismo, de traer de esa cosecha, traer al Señor. Era algo riguroso, era algo riguroso. Nosotros quizás por no tener esa cultura, pensamos que la bendición a veces es por el azar. Pensamos que alguna bendición es por suerte. Bueno, pero hay principios que se practican que garantizan una solvencia financiera. Por eso es que el pueblo de Israel es una de las naciones más prósperas del mundo en todas las áreas, en tecnología, en ciencia, en economía. Los dueños de los bancos mundiales y los grandes emporios económicos son ellos, porque esta gente sí cumple con el principio. Un judío tiene un árbol, tiene una matita de pimentón y está pendiente cuál fue la primera flor que salió, y esa primera flor ellos la distinguen, la marcan, y cuando se convierte esa flor en un pimentón, ellos saben que ese pimentón es para el Señor, aleluya, y luego una vez que madura, ellos lo sacan y lo llevan como primicia. No llevan toda la mata de pimentón, lleva, aleluya, es un pimentón. Si ellos sembraron un solo árbol de pimentón, pero si ellos sembraron una hectárea de pimentón, la primera semilla que sembraron la marcan, y todo lo que produzca ese árbol de pimentón, todo lo trae como primicia del Señor. Es algo riguroso, porque los principios de Dios no hay que creerlo. En el mundo espiritual hay principios que hay gente que no cree en esto y piensa que es un método persuasivo, un método quizás que lo utilizan para sacar dinero a la gente, para que ofrende. Bueno, es posible que algunos usen estos métodos para hacerlo, y de hecho sí hay registro histórico donde hay personas, ministros X, que se han usado estos principios con fines contrarios al principio de las Sagradas Escrituras. Pero el principio de Dios establecer las primicias no era realmente empobrecer el pueblo, era con el principio de que haya alimento en la casa del
sacerdote, pero que haya abundancia en la casa también del pueblo, gloria al Señor. Que no faltara ni en su casa ni en el pueblo. Era lo que Dios quería, y el principio que activaba esta economía era el principio de las primicias. Y esta primera ofrenda que hace referencia en la Biblia, la ofrenda de Caín y Abel, fueron las primicias. Ahí estaban las primicias. Y tenían que ser las primicias porque fueran las primeras. Ellos lo hicieron. Ahora, seguimos acá en el tema. El pueblo podía cegar y disfrutar del resto de la cosecha, pero esto daba los primeros frutos, poder rechí a Dios, garantizaba que tendrían una cosecha abundante, que así como ellos apartaron, consagraron su primer fruto, dándola a Dios con las primicias, esa acción tenía una promesa. ¿Cuál era la promesa que encerraba la primicia? En el libro de Proverbios, capítulo 2, Proverbios, capítulo 2, perdón, me corrijo, capítulo 3 de Proverbios, versículo 9, dice así la letra: honra a Jehová con tus bienes. ¿Y con qué? Con la primicia de todos tus frutos. De todos tus frutos. Es decir, que si tenían una siembra, ciruela, pimentón, cebolla, ellos marcaban lo primero y llevaban una cesta de cada uno de estos insumos o víveres, productos de la tierra. Ellos llevaban al templo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahí viene la promesa. ¿Qué dice la promesa allí? ¿Están leyendo allí? Y serán llenos tus graneros. ¿Con qué? De abundancia. La gente antes hacía graneros para almacenar el grano de todo el cultivo. Y esos graneros estaban rebosando de abundancia, de bendición, porque el principio estaba allí. Y cuando alguien incrédulo que no quería compartir el principio, veía la casa de su vecino que comenzaba a construir la nave y construir el granero, pero el Señor, pero bueno, vive la bendición, se motivaba entonces, aleluya, a cumplir el principio de la primicia, porque veía la bendición, aleluya, del vecino. Y eso es algo que contagia, hermano. Usted vive en una barraquita y su vecino comienza a construir una quinta, ya realmente usted se va a ver obligado a vender al vecino la barraca, gloria al Señor, o va a ver obligado a estar allí a la par de esa fachada, gloria al Señor, porque tú estando al lado le quita valor a la quinta, gloria al Señor, y el vecino no le interesa que su casa pierda valor, entonces te la compra mejor, aleluya, para que su casa tenga valor y construir algo que pueda estar a par a la imagen de su casa. Las primicias, cuando tú ves que un creyente da su primicia y ve la bendición de Dios, eso debe ser un motivo de inspiración para tu vida, para que el principio se cumpla en tu vida y comience entonces a ver ese rechí, ese primer fruto que estaba una promesa, está dando el fruto cuando tú comiences a hacer granero, cuando comiences a abrir cuentas internacionales en divisa, cuando comiences entonces a iniciar el emprendimiento y negocio, producto, aleluya, de ese principio que se activó en tu vida. Entonces hay principio, hermano. Usted puede levantar las manos: Señor, bendíceme, Señor, dame. Dios te va a dar, porque Dios es un Padre, pero te va a dar como le daba el pueblo de Israel el maná. El maná no era una comida para llenar, no era una comida para almacenar, era una comida diaria. Mucha gente pierde la comida diaria, gloria a Dios por la comida diaria, y que nunca nos falte la comida diaria, pero no tenemos abundancia, no tenemos, aleluya, para un viaje, no tenemos para un gusto en especial, producto de qué? Por la mezquindad de quebrantar los principios de la palabra del Señor, argumentando que eso era el antiguo pacto, o argumentando que eso era para Israel, o argumentando algunas cosas, porque es un espíritu, hermano, que se llama tacaño. ¿Tú conoces a tacaño? Dígale: sal fuera de mi tacaño. En el nombre de Jesús. Y no entiende la bendición que Dios, hermano. Mira, hay infinidad de testimonios de gente
Quizás aquí habrá alguien que haya practicado al principio y tiene algo que comentar. Hay muchos testimonios y no queremos usar el tiempo para esto, pero queremos ver el testimonio viviente en su vida, en su forma de vivir, de cómo Dios ustedes lo ha prosperado, porque ustedes han sido fieles al principio. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Wow! Los lagares era donde almacenaban el vino. Esos lagares fermentando, y cosecha, y cultivo de uva, y vino por todos lados, porque habían cumplido el principio de las primicias, y la promesa se hacía latente y vigente en su vida. Gloria al Señor. Dice acá, la práctica de estos principios bíblicos como primicia, el diezmo, la ofrenda, eso tiene un efecto espiritual y un efecto no material. Como fueron principios, le dije que se dieron una nación para que prosperara en la tierra. Nosotros, con la mentalidad que nos vamos a ir al cielo, muchos cristianos no quieren prosperidad en la tierra, ellos quieren prosperidad en el cielo. Usted no ve que ellos cantan allá en aquella mansión, en las calles de oro, en las calles de plata, y cantan, todos sus cánticos están relacionados al cielo, y no tienen una visión en la tierra, y como no tienen visión de prosperar en la tierra, no siembran en la tierra, no dan en la tierra, porque quieren entonces promesa en el cielo. La pregunta es, ¿para qué yo quiero oro en el cielo, hermano? ¿Para qué usted quiere oro en el cielo? ¿Usted quiere tener oro aquí en la tierra? ¿Para qué usted quiere plata en el cielo? El oro que usted necesita en el cielo es tu vestidura, tu vida transformada. Porque el oro es un prototipo de la transformación que tiene el creyente, su depuración de la impureza. Pero todos nosotros necesitamos prosperar en la tierra. Y esto es algo que quisiera como señalarlo, porque se ha catalogado la prosperidad como una falsa doctrina. La prosperidad no es una falsa doctrina. Lo falso es la forma como se enseñó y cómo se manipuló. Si yo pregunto aquí, no, la vida es una prosperidad. Desde un cigoto, desde un óvulo fecundado que comience a evolucionar, esa es una prosperidad. Desde una semilla que usted siembra y comienza a cultivar, es una prosperidad. Todos queremos prosperar, todos queremos tener 2 o 3 pares de zapatos, todos queremos tener una buena casa, pero todos quieren tener un buen vehículo, todos quieren tener una cuenta abultada para tener para sus necesidades, para sus viajes, para bendecir a otras personas. Entonces, la prosperidad no es una doctrina satánica. Lo que es satánico cuando usted cree que todo es prosperidad, que todo es dinero, que todo es real, que todo es casa, y se olvida de lo espiritual. Cuando no hay ese balance de lo espiritual y lo material, entonces allí caemos nosotros en una desgracia, porque la palabra shalom, que es paz, significa prosperidad en el espíritu, prosperidad emocional en el alma y prosperidad económica. Entonces, la prosperidad como tal, bíblicamente enseñada, no es algo malo. Lo malo son los hombres que dijeron a la gente: si tú das $1000, Dios te va a prosperar. Eso se llama la manipulación, la forma como lo hicieron, la forma desmedida que se le enseñó a la iglesia, que busca el material y abandonaron las cosas espirituales del Señor. Y usted no puede abandonar, hermano, de una cosa de lo otro. Usted no puede dedicarse solamente a orar y no trabajar cuando tiene una familia que mantener. Todo es un equilibrio que debemos nosotros establecer en su palabra. ¿Me lo voy a explicar? ¿Cuántos quieren prosperar aquí? ¿Y cuántos no quieren prosperar? Oye, pero si vas a prosperar, vamos a orar ahorita para que Dios no te prospere. Pero todos queremos prosperar, hermano. Yo quiero prosperar. Ahora, ¿qué tengo que hacer con mi prosperidad? Tengo que estar seguro que mi prosperidad la rindo a los pies de Jesucristo. Lo rindo y invierto en el reino de Dios, porque no hay otro lugar seguro de mayor ganancia que invertir mi vida
invertir mi salud, invertir, hermano, mis talentos, mi capacidad y mi dinero, invertirlo en el plan salvador de las almas y al servicio del reino de Dios. Sin manipulación, sin coacción, sino un acto voluntario que sale de un corazón agradecido, que lo hace porque ama al Señor, que le dio todo, reconociendo que lo que tengo en mis manos, me lo puso el Señor en mis manos, alabado sea el nombre del Señor, y que no es producto de mi fuerza, no es producto de mi inteligencia y de mi sagacidad, sino que Dios me prosperó a través del principio aplicado. Usé otros principios administrativos, usé otros principios de resguardar los recursos, pero ese principio es el que hoy nosotros estamos haciendo distinción y cerramos hoy, después de 3 semanas hablando del tema de las primicias. Hoy queremos dejar como fundamento qué beneficio tiene el principio de las primicias. Ya lo vimos en Proverbios, pero en Ezequiel 44, ahí nos habla realmente la razón por la cual yo debo traer la primicia al Señor. Ezequiel 44:30, allí está la bendición de este texto. Dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes, no de sacerdotes. Había casi 22.000 sacerdotes que oficiaban servicio y todos necesitaban comer con su familia. Entonces las primicias se repartían entre los sacerdotes. Las primicias que han entrado durante estas 3 semanas se repartirán equitativamente entre todos los sacerdotes y pastores del ministerio. Den un fuerte aplauso al Espíritu Santo. ¿O cómo quiere que el pastor Carlos coma como chino? ¿Que el pastor tome un jugo de guanábana? ¿Que el pastor Avellita coma una torta de arepa? Personas que se han dado todo el año por ustedes. Personas que trabajan incansablemente noche y día a favor del reino de Dios. Pero vean la promesa de esta palabra. Asimismo, daré al sacerdote la primicia de todas vuestras masas, para que repose ¿qué? La bendición en vuestra casa. Es decir, cuando tú das primicia, en tu casa reposa la bendición. La bendición agarra su maleta y sus cosas y dice: me voy a mudar ahora, aquí en adelante, para casa del hermano Ramón. Entonces la gente comienza a ver que hay algo en la casa de Ramón Jerez. Comienza el hermano Ramón a vender pequeño y producción y camiones y sacos de harina cayendo. ¿Pero qué está pasando en la casa del hermano? Porque la gente piensa: ese está en un negocio ilícito. Está trabajando con algo blanco, claro, no es panadero, trabaja con harina. La harina del pollo blanco es la harina, trabaja con esto y es su bendición. Pero hubo un principio que se activó en su vida y eso va a llamar la atención de la gente, porque la primicia trae que se repose en mi casa la bendición de sobreabundancia de Dios sobre mi vida. Doy un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Ahora, la práctica de estos principios bíblicos, como la ofrenda, la primicia, el diezmo, tienen como objetivo crear una solvencia y soporte económico del pueblo, para sacarlo del estado crítico de la pobreza, de la mendicidad y del endeudamiento. Este sistema, creado por Dios, también tenía como objetivo marcar en el corazón del hombre el amor al dinero y crear dependencia de Dios para su sustento. Tenía este principio de parte del Señor, porque como las primicias traen bendición, también el diezmo trae bendición. ¿Cuál es la bendición del diezmo? Vamos un momentico al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí
y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces la primicia hace reposar la bendición sobre mi casa, pero el diablo abre la ventana de los cielos para que haya en mi casa, en la casa de Dios, sobreabundancia, y en mi casa también haya sobreabundancia. Entonces, un sistema creado por el Señor para bendecir tanto al sacerdocio, al sistema levítico sacerdotal, que ellos no tenían casa propia, no tenían terreno, no tenían ciudad. Ellos dedicaban completamente al Señor, ellos no sembraban nada, entonces dependían 100% su subsistencia de la generosidad del pueblo y de la aplicación de estos principios que parte del Señor. ¿Qué otra cosa desata el diezmo? Dice el verso 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra viña ni el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El otro principio es que cuando nosotros diezmamos, el Señor reprende al devorador. Bueno, hay un devorador que quiere devorar la finanza, quiere devorar tus bienes materiales, quiere devorar lo que Dios te ha bendecido. Ser un testimonio que el diablo levantaré como bandera, vernos a nosotros con los zapatos rotos, vernos a nosotros pidiendo prestado o pidiendo fiado por allí en algún abasto. Quizás a algunos de nosotros nos ha tocado esto alguna vez en la vida, pero no puede ser un formato de vida permanente. Debe ser una ocasión, una circunstancia, una fase en mi vida, el cual debo salir de ella en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la promesa del Señor entonces es: reprenderé. Cuando tú diezmas, hermanos, si usted no diezma, olvídese que usted va a reprender al devorador. El devorador no hace caso al que ora y no diezma. No estoy diciendo que sus oraciones otras no son respondidas, no. Estoy hablando del principio financiero. Cuando usted diezma, crea un seguro de protección divina alrededor de su propiedad, de su patrimonio, de sus recursos, donde Dios es el que coloca ese círculo, y el demonio sabe cuando viene a atacar a un creyente que diezma, y cuando consigue el cerco del diezmo, se regresa para atrás. No, tengo que estar bajo cobertura. Pero si no encuentra, se mete y hace trago y te deja sin bombona de gas, sin teléfono, te deja así, te deja a esos hermanos, te cortan el cable de la casa, te fuera por uno, te roban el cable. Comienzan problemas de salud, porque lo que tú le das a Dios, hermano, el diezmo es algo que a todo el mundo lo da. Pero ¿por qué lo da a todo el mundo? ¿Usted da el diezmo a Dios o se lo da el enemigo? La gente que está en tinieblas diezma a la cantina, a la licorería, para su propia instrucción. Lo que ellos gastan locamente para su instrucción lo están haciendo. Otros lo diezman a los médicos, otros lo diezman al abogado, otros lo diezman al mecánico. Pero de una otra forma la gente diezma. Pero cuando nosotros diezmamos al Dios creador del cielo y la tierra, no tenemos necesidad entonces de ni al mecánico, ni al médico, ni al abogado del Señor, ni mucho menos tener que comprar otra bombona de gas. ¿Le parece? Este es un tema que no saca causa así espontánea. Pero bueno. Otro principio del diezmo es el 12. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Wow. Se llamarán bienaventurados. Bienaventurada, te van a llamar, cada mujer siempre anda feliz. Este hombre siempre anda feliz. ¿Tú sabes qué cosa nos causa tristeza? Cuando se aproxima el pago de la renta y no tenemos el dinero. Cuando se aproxima el pago de la universidad del muchacho y no tenemos que pagar la universidad. Cuando se aproxima el pago del hermano del Señor, de qué compromiso.
el pago de cachea, y entonces otro pagar cachea. Entonces se pasan a la página de los morosos, quitándote $4 diarios del Señor por moroso. Que pasan al sitio. ¿Sabe lo que es el sitio? Es un sistema financiero donde almacenan toda la gente que no pagó un crédito y está almacenado un sistema. Cuando usted va a un banco a buscar un crédito, lo primero que va al banco al SICRI a ver si hay algún registro histórico de que usted se fue por la cabulla en los pies, que usted fue tramposo, y eso a ustedes le quitan. Yo una vez tuve una mora en un crédito hipotecario de un apartamento que compramos, nuestro primer inmueble, compramos un apartamento. Yo apenas tenía 21 años, imagínate de edad. Compramos un apartamento para pagarlo en 20 años y pagamos 49 bolívares mensuales. Era lo que nosotros. Era un dinero, era mucho dinero también. Y yo me atrasé en varias cuotas y cuando voy a la hora me llaman. Yo le digo, bueno, yo tengo aquí para pagar las cuotas, pero no tengo para pagar su honorario, el doctor. Y el doctor me dice, no, estás por mal camino, métete con el santo, pero no por la vena. Tú me pagas a mí mi honorario y abona, amortiza la deuda para el Señor. Pero esa mora, hermano, me quedó en un problema tremendo. Yo introduje un crédito de la empresa. Recuerdo que algún organismo llamado Sodam, si no recuerdo, que era el ente del edificio, y me aprobaron un crédito en aquel entonces de 5 millones de bolívares. Y yo iba a comprar un galpón y maquinaria y todo un proyecto, gloria al Señor, y me llegó el fax a la empresa, el fax, Señor, su crédito fue aprobado, gloria al Señor. Y yo celebré ese día y parrilla y torta en la empresa porque me aprobaron el crédito. Resulta y acontece que después me aprobaron el crédito. Le llama a la persona intermedia y me dice, oye, hermano, hay un problema, ¿qué pasó? Se metieron en el ciclo y usted dejó de pagar un asunto y lo tacharon como gente que no tiene solvencia para pagar. Y esa situación me creó de que me anularon el crédito, perdí una cantidad de dinero porque ya había dado una inicial para comprar un galpón. Y bueno, y esta es la historia, de aquí estamos hoy como pastor del Señor, predicando la palabra del Señor. Ahora bien, pero esto de que te convierte en tierra deseable, no, tierra deseable. O sea, ¿qué significa tierra deseable? O sea, que la gente quiere sembrar en ti. Usted ve esta tierra umbífera, que usted ve una persona que le gusta la siembra y ve esa tierra, wow, esa tierra está buena para sembrar frijol, esta para sembrar piña, esta para sembrar yuca, esa tierra es buena. Y una tentación para un campesino, para alguien que le gusta la siembra, una tierra fértil. Usted se convierte en una tierra fértil, hermano, pero usted diezma. Que la gente quiere, lo gusta bien, y pasa y le coloca en la mano realmente una bendición. Ah, eso por ahí, pastor. Baja por ahí hermana Rosa. El hermano pasa y ve tu zapato, oye, le hace un zapato al hermano. Ve realmente el caucho, como el carro con los cauchos lisos, le hace unos cauchos de marrón. La gente te ve deseable, hermano. Te ve que la gente quiere meter en ti, te quiere invitar a tu casa a comer, te quiere invitar a comer unos helados ya, esos helados sabrosos, griegos con el Señor, y quiere bendecir tu vida a la gente, te convierte en gente que quiere sembrar en ti. Esas esposas que no diezman, los esposos no quieren ni que mandar a la peluquería. Usted parecerá un chiste, pero cuando una mujer diezma, no necesita pedir al esposo. Dios pone el corazón invertir en esta mujer. Y sé que muchas mujeres diezman escondido de su esposo.
Mi mujer que lo hacen escondido de los hombres para que no sepan, porque después voy a decir, porque ellos no entienden el principio. Pero si usted entiende el principio, su acción bendecirá a su casa, a sus hijos, también a su esposo, su negocio. Entonces no deje de hacerlo, conviértete en tierra deseable. Si tienes un negocio, una venta en tu negocio va a ser deseable. Puede haber 20 negocios de empanada, de peluquería, la gente abrirá tu negocio, pero tu negocio se convierte en un negocio deseable, en un negocio que la gente quiera ir a la vida. Por tu principio que tú lo has tirado, Señor. Y quiero concluir. Aquí todo el mundo hace señas. Quiero concluir hoy el principio de este tema. Hermano, practiquemos el principio de la primicia al Señor. Vamos a orar hoy por todas las personas que vienen